Bueno muchachos, ¿cómo están? Bueno, esta es una pequeña presentación para hacer un repaso sobre los temas que vamos a ver que van a ser evaluados ahorita en su primer parcial de la clase de algoritmia. Entonces, eh, vamos a empezar. Entonces vamos a tratar los siguientes puntos primero. Primero vamos a ver la estructura general de un algoritmo, un pequeño repaso sobre eso. Vamos a ver los algoritmos secuenciales, los condicionales, los repetitivos o mientras que, y acumuladores y banderas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La estructura general de un algoritmo. Primero que todo, recuerden cuando estén enfrentados a un problema que lo más importante es leer el enunciado, entenderlo, detectar cuáles son las variables de entrada. Entonces los datos de entrada son importantes, hay que ver qué datos de entrada nos piden, en qué punto nos lo piden. Muchas veces se piden al principio del problema, muchas veces al principio del problema se da unos y en la mitad del proceso hay que pedir otros. Importante, para cada dato de entrada tienen que definirlo y tienen que leerlo. Si ustedes dentro de su proceso se dan cuenta que hay un dato de entrada que no han leído, ahí hay un problema. Si se dan cuenta que le colocaron leer a una variable que no es un dato de entrada, hay un problema. Recuerden que leer siempre son variables, nunca son constantes, nunca son con comillas. El proceso son los pasos, las instrucciones que toman esos datos de entrada, trabajan sobre ellos y nos dan lo que finalmente conocemos como los datos de salida. Entonces un algoritmo en general lo que hace es coger los datos de entrada, les aplica un proceso y eso da un dato de salida. Entonces esa es la estructura general, eso es lo que ustedes tienen que ver antes de realizar un algoritmo. Algoritmos secuenciales. Como dice su nombre, están comportados por una serie de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial. Entonces se toman unos datos de entrada, se procesan y se presentan al usuario y no se toman decisiones al respecto. Entonces se puede leer, por ejemplo, cuántos años tiene un perro en vida humana. Entonces uno sabe que uno tiene que pedir el dato de entrada, que es la edad del perro, se procesa, que es que se multiplica por 7 y se sale con la nueva edad del perro reflejada en años humanos. No se tomó ninguna decisión, se tomaron los datos de entrada, se procesan, matemáticamente, se multiplican, se dividen, se sacan porcentajes y al final se presenta al usuario. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un algoritmo secuencial. Vamos a tener el mismo problema con dos posibles enunciados. Entonces el primero dice, hacer un algoritmo que retorne la suma de dos variables. Entonces, aquí nos dice, el algoritmo que retorne la suma de dos variables. Entonces están diciendo, bueno, dato de salida es la suma. ¿De qué? De dos variables. Aquí lo que les quiero mostrar es que no siempre se dice explícitamente las variables que uno tiene que pedir como dato de entrada. Aquí, como uno dice, el algoritmo va a dar dos variables, dos números y ustedes tienen que dar el dato de salida. No dice explícitamente eso. Muchas veces eso le puede indicar erróneamente a las personas de que ustedes pueden colocar las dos variables que ustedes quieran y nada más retornar la salida. No. En esto implícitamente están diciendo que tienes que pedir las dos variables. Un poco más explícitamente se muestra así, hacer un algoritmo que tome dos variables y retorne su suma. Entonces, esto es para que vean las diferencias, cómo se puede enunciar de diferente manera un algoritmo. Entonces, la solución, los datos de entrada es el operando A y B, el proceso es sumar el operando el A y el B, y el dato de salida es la suma.
Entonces vamos a ver aquí, en este lado tenemos la solución en pseudocódigo, que es como se espera que se entregue la solución en el parcial, y aquí está el diagrama de flujo. Entonces aquí tenemos las dos variables de entrada y la variable de salida. Pedimos al usuario que nos digite una variable de entrada y que nos digite la otra variable de entrada. Entonces es importante verificar que de mis dos variables de entrada las estoy pidiendo A y B. Aquí procesamos C igual a A más B y escribimos. Recordemos que esto se puede hacer de muchos modos. Yo podría evitarme tener la variable esta C y nada más decir aquí la suma de A y B da, y aquí decir A más B. Hay muchos modos de hacer esto. Aquí podemos ver un algoritmo secuencial que es una sola línea de flujo de proceso. Una sola línea. Entonces miren que no se toman decisiones, se leen los datos iniciales, el proceso y la parte de salida. Entonces aquí está la implementación en PCInt. Les recomiendo, como más adelante les voy a recordar en otro video, que cuando estén estudiando utilicen PCInt. Yo sé que a veces pueden demorarse un poquito más de tiempo cuando PCInt les coloca un problema, sobre todo esos errores en rojo. Pues esos errores en rojo explican bien qué es lo que está mal en su algoritmo y les va a ayudar a, primero que todo, determinar cuándo un algoritmo que ustedes hicieron está bien, y además de eso va a ayudarles a ustedes a generar unas buenas costumbres en la construcción de algoritmos. Entonces, no utilizar una variable sin declararla primero, no utilizar una variable sin inicializarla primero en caso de que necesite inicializarse. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes para la hora, les va a ayudar a mejorar el proceso de creación de algoritmos. Entonces, eso es importante. Algoritmos condicionales es cuando se toman datos de entrada, se procesan, pero incluyendo toma de decisiones que afectan a los datos de salida. Entonces, mientras que en los secuenciales era un proceso de instrucciones sin ningún cambio de flujo, aquí sí hay toma de decisiones que involucran estos datos de entrada. Esas decisiones van a afectar el dato de salida. Entonces vamos a ver un ejemplo. Hacer un algoritmo que tome dos números y que retorne la resta del mayor menos el menor. Entonces, bueno, ya tenemos la solución. Dato de entrada, el operando A y B. El proceso, entonces dice que tome dos números y que retorne la resta del mayor menos el menor. Inmediatamente uno se da cuenta, necesito saber cuál número es mayor que el otro, entre A y B. Entonces el proceso, determinar cuál es el número mayor y restarle el menor. C, la salida es C, que sea la operación. Entonces vamos a ver. Cogemos nuestros datos de entrada A y B. Los leemos, A y B, importante verificar eso. Entonces aquí dice, si A es mayor que B, entonces C le asigno A menos B. Si no, a C le asigna B menos A. Entonces aquí va a entrar en caso de que A sea mayor que B. Aquí va a entrar en caso de que B sea mayor que A y en caso de que B sea igual a A. Miren que aquí todos los casos que no entran aquí entran en el si no. Es importante recordar eso. Todos los casos que no entran aquí van a entrar aquí. ¿Sería posible colocar aquí otro, aquí en esta parte de un si B es menor igual que, si B es mayor o igual que A? Sí, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque si no entra aquí, se asume que B es mayor o igual que A. Entonces, aunque es posible colocarlo, no es necesario. Al final presentamos C, que es la respuesta. Aquí podemos ver el proceso. Entonces tenemos el dato de entrada, y aquí viene la condición. Entonces la condición, como vimos nosotros, eran un rombo. Entonces aquí dice A mayor que B. Si A es mayor que B, se va por el lado verdadero, se le asigna a C igual a A menos B y salida. En caso de falso,
hacer asigna b menos a y sale por aquí. Entonces hay que seguir las flechitas para ver el orden, y aquí el falso y el verdadero. Aquí está la implementación en PCInt, igual datos de entrada, el proceso, datos de salida. La mayor diferencia entre el PCInt y el pseudocódigo que vamos a evaluar es esta parte. Esta es la mayor diferencia, cómo se definen las variables. Aunque por ejemplo, recuerden que en el otro caso se define así, entero A, B. Aquí es definir A, B, C como entero. Entonces, aunque en realidad si ustedes lo colocan así no sería un gran problema, pero esa es la mayor diferencia. Obviamente aquí está lo del proceso y allá se maneja con otra parte con el nombre del algoritmo. Algoritmos con ciclos repetitivos. Cuando se tiene un conjunto de elementos sobre los cuales hay que realizar una o más acciones. Ten en cuenta que estos elementos pueden ser personas, pueden ser eventos también como compras, carros que pasan. Entonces es una acción que se realiza múltiples veces. Es importante detectar qué acciones solo se van a realizar una vez. Hay muchos casos en los cuales dice para un grupo de n elementos realizar tal acción. El pedir el n nada más se realiza una vez. Entonces eso se tiene que colocar por fuera del ciclo. Eso no está incluido entre las acciones que se realizan entre los elementos. Eso nada más se pide una vez. Hay que mirar qué acciones se van a realizar a cada elemento. Entonces si se dice para cada elemento pedir, por ejemplo, para cada empleado pedir su salario. Entonces primero tenemos que preguntar cuántos empleados son. Eso nada más se hace una vez. Y después para cada empleado uno le pide su salario. Entonces, y dice, dependiendo del salario, hace tal cosa. Entonces, para cada elemento se pide el salario, se procesa el salario. Y también es importante ver si los datos de salida son por elemento o generales. Si por lo menos decimos, detecte si el salario de una persona, por ejemplo, es par o impar. Entonces, la pregunta sería, primero hay que mirar cuántas personas son, después hay que pedirle a cada persona su salario, se procesa su salario y el dato de salida es por elemento. Entonces a cada salario uno determina si es par o impar. Si en cambio preguntan el promedio de salarios, entonces el dato de salida es general. Entonces uno pide el salario, o sea, pide el número de personas. Después dentro del mientras que nada más pide el salario, lo va acumulando con un contador, con un acumulador y después lo divide entre n para encontrar el promedio. Más adelante, en un siguiente video les voy a mostrar un ejercicio en donde se ven promedios para que vean cómo hacerlos. Entonces ahorita estamos viendo el mientras que, entonces aquí tenemos un flujo de instrucciones donde normalmente pedimos variables generales. Aquí tenemos una condición e importante ver que la condición tiene que ser verdad para que esto se ejecute. Mientras que esto sea verdad, esto se ejecuta. Mientras que esto sea verdad, esto se ejecuta. Recordar a la hora de construir la condición, la tabla del i y la tabla del o. Recordar que el i, mientras que si uno de ellos es falso, se vuelve todo falso. Recordar que el o, mientras que uno de esos sea verdadero, todo es verdadero. Entonces es importante eso. Entonces un ejemplo, para un grupo de n números, decir cuáles son mayores de 10 y cuáles son menores que 5. Entonces, solución, datos de entrada generales, el n, porque va a pedirlo nada más una vez. Individuales, el número. Datos de salida, determinar si cada número es mayor que 10 o menor que 5. Este dato de salida es individual. ¿Listo? Entonces aquí vemos dato de entrada general, lo pedimos aquí, lo declaramos, lo pedimos aquí,
tenemos nuestro dato de entrada individual que está aquí dentro del mientras que. Miren que dentro del mientras que está la acción por cada uno de los elementos. Entonces la acción por cada elemento es pedir el número, procesarlo para determinar si es mayor que 10 o menor que 5 y escribir el dato de salida, es si es mayor que 10 o menor que 5. Importante, cuando hay un mientras que y el mientras que procesa un número de elementos determinados, siempre se tiene que manejar un índice. El índice se declara como entero en la mayoría de las veces y comienza en 1. 1 porque vamos a comenzar procesando el primer elemento. Y se hace y mientras que i sea menor o igual que n, donde n es el número de elementos. Esto es una regla general, obviamente toda regla tiene sus excepciones. Dentro de mientras que es importante hacer que el i incremente, de modo que esto no se vuelva un bucle o un loop infinito. Entonces es importante mirar esta clase de ejercicios en las cuales hay un número determinado de elementos. Entonces, como les dije, se declara un i de índice, podemos decirlo así, le colocamos igual a 1, decimos mientras que i sea menor o igual que n. Entonces eso quiere decir que i que comienza en 1 llega hasta n. Entonces si n es 3, esto se va a realizar una vez, esto pasa a 2, después viene acá otra vez, esto pasa a 3 y después viene otra vez, esto pasa a 4, viene aquí, evalúa y se sale. ¿Listo? Aquí vemos lo mismo, pedimos el dato de entrada. Esta condición se mira también como un rombo, pero el falso va al fin de proceso, porque miren que aquí cuando esto se vuelve falso, esto va aquí al fin de proceso, y en el verdadero pide el dato de entrada, lo procesa, da el dato de salida y después vuelve acá. Entonces esto nada más se vuelve falso cuando esta i se vuelve mayor que n. Implementación en PCInt, ya sabemos cuáles son las diferencias. Acumuladores. Son variables que guardan el número de ocurrencias de un evento determinado. Entonces, para un conjunto de elementos me piden, diga cuántas veces ocurre esto, diga el promedio de esas ocurrencias, diga para un evento determinado cuántas veces ocurre, o usamos un acumulador. Pueden ser enteros o reales, normalmente es un entero, pero puede ser real también. Siempre se deben inicializar en 0, siempre. Tú declaras la variable entera, la inicializas en 0 y se incrementa en 1 cada vez que hay la ocurrencia del evento. Vamos a colocar aquí. Se incrementa en 1 cada vez que el evento ocurre. ¿Listo? Bueno. Listo, bueno. En el ejercicio de acumulador de un grupo de n estudiantes, decir cuántos de ellos son mayores de 18 años. Entonces aquí tenemos nuestro n, que es el n, que es el número de estudiantes que hay, el i, que es el que nos va a llevar a través de todos los estudiantes. Aquí tengo que confesar que cometí un pequeño error, que se me olvidó aquí colocar. Es importante, por eso es que uno tiene que ser ordenado cuando escribe. I igual a i más 1. Aquí, obviamente aquí falta el i igual a i más 1, perdón por esto, pero bueno. Entonces está el i que comienza en 1, aquí se incrementa y después, que es lo importante de este ejercicio, es el contador. Entonces cada vez que la edad de la persona, que es un dato de entrada individual, se lee, cada vez que se lee y se procesa si es mayor que 18 años. Si es mayor que 18 años se dice contador igual a contador más 1.
Con esto estamos incrementando en 1 el contador cada vez que esto ocurre. Y al final dice son contador veces mayores que 18 años. Entonces aquí también me falta, qué pena con ustedes, pero igual a i más 1. Bueno. La bandera son variables que avisan la ocurrencia de un evento determinado. Entonces, mientras que en el acumulador uno miraba la ocurrencia de cuántas veces ocurre un evento, aquí no importa si ocurre si ocurre por lo menos una vez. Pueden ser enteros o reales, siempre se debe inicializar en 0 y después de la inicialización es importante no volverlo en 0, porque si ya se volvió en 1 y nos preguntan si ocurrió por lo menos una vez, si lo volvemos en 0 puede que el valor se quede en 0. Entonces nada más se inicializa en 0 y dentro del mientras que dentro del ciclo no colocarlo en 1 nunca. Entonces, de un grupo de estudiantes decir si hay alguno mayor de 18 años, creo que aquí cometí el mismo error, sí. Qué barbaridad. Y igual a i más 1. Entonces aquí vamos a corregirlo una vez aquí en este. Y igual a i más 1. Entonces aquí tenemos un switch que es la bandera. Entonces ya sabemos, son n estudiantes. Entonces declaramos n, pedimos n. Hay que ir de estudiante en estudiante, entonces declaramos nuestra i, la inicializamos en 1, hacemos el mientras que i sea menor o igual que n y incrementamos la i. Después, para cada uno de ellos, la entrada individual, pedimos la edad, miramos a ver si hay alguien mayor de 18 años, el switch lo ponemos en 1. Aquí estaba en 0, digamos que empieza en pesimismo, que no hay ninguno mayor de 18 años. Si hay alguno mayor de 18 años, lo coloco en 1. Aquí entra el fin sí. Y después, afuera del mientras que, miren que hay un dato de entrada, hay un dato de salida general, no individual, sino general, por fuera del mientras que me dice, si el switch es igual a 1, dice por lo menos un estudiante de mayor de 18 años. Entonces aquí la implementación en PCInt. Y listo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro ejercicio donde podemos mirar unos ejercicios explicados y ejecutados para ver que todos corran bien. Entonces espero que les haya servido este pequeño videito. Voy a tratar de hacer varios ejercicios, varios videos más, además de estos dos que voy a publicar en este primer intento de realizar por este modo una explicación, dependiendo de los comentarios que ustedes me realicen. Bueno, pues los dejo, miren los videos, estudienlos y éxitos en su estudio.